Dios desea dar un avivamiento. El avivamiento como tal, a quienes hemos escuchado o participado en algunas de las congregaciones, se ha malinterpretado en la gran mayoría de ellos, porque realmente no conocemos el origen y cuál es el propósito de Dios para que se pueda efectuar un avivamiento real. Tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento cuando hablemos de avivamiento o participemos en una reunión donde se dice que hay un avivamiento. Vamos a mirar dentro de este taller cuáles son las condiciones que pide Dios para un avivamiento y cómo nosotros podemos identificar un verdadero avivamiento. Haciendo una pequeña introducción, un avivamiento en la religión cristiana, porque en las otras religiones también se habla de avivamiento, es un término teológico que se refiere a un despertar religioso. Quiero hacer énfasis de que siempre el avivamiento se mira desde un área religiosa, por lo cual puede ir con mucho engaño, porque las religiones nos llevan a tradiciones de hombres, ¿sí? Y alejarnos de Dios. Ese avivamiento que se han registrado o que se conoce como avivamiento, esas reuniones, tiene que ser en un determinado lugar, y hemos encontrado a través de la historia varios avivamientos. Desde los años 1700 para acá se han registrado varios avivamientos. Por lo tanto, vamos a mirar qué tan cierto es esos avivamientos o cómo podemos nosotros identificarlos. Hay que hacer una claridad que ningún avivamiento se puede manifestar si no se manifiesta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos muestra cómo se manifiesta Él. Pero hay que tener mucho cuidado en confundirlo con emociones, con sentimientos. Se trabaja mucho el engaño y obviamente pues ahí no está Dios, sino ya sabemos quién puede estar ahí. En especial para la rama protestante del catolicismo romano, los mal llamados evangélicos, porque después veremos que dentro de esta rama protestante hay muchas divisiones. ¿Por qué se les llama protestantes? Porque se dividieron del catolicismo romano, que también, si hay tiempo, en otro taller hablaremos de lo que es la religión y por qué se han dividido los seguidores de Cristo, que son llamados cristianos. ¿Qué pasó ahí en el catolicismo? Entró Lutero y empezó a dividirse, hubo un cisma, que después se formó como una denominación llamada los luteranos, de la famosa Reforma de 1517. Desafortunadamente, la iglesia primitiva que nació en Jerusalén, donde dejó las bases nuestro Señor Jesucristo, a través del tiempo fueron degenerando su doctrina y poniendo más bien atención a las iglesias que tenían ciertas reformas en la doctrina, y en estas la iglesia romana. No hay que desconocer que la iglesia romana era la iglesia que ayudaba a las otras iglesias en ofrendarles y apoyarlas económicamente. Ahí fue un gran error, ¿sí?, de las demás iglesias, depender, si se puede decir así, económicamente de la iglesia de Roma, que hoy se conoce como el catolicismo. Esa reforma fue en 1517, que después fueron llamados evangélicos, pero eso fue con un movimiento a raíz de Martín Lutero. De ahí en adelante, un gran número de movimientos o denominaciones tuvieron origen a partir de lo que se conoce como avivamientos religiosos. Por eso es que hoy en día encontramos cantidad de denominaciones. Si vamos a ver a través de la palabra de Dios, eso no es correcto, pero algunos se molestan porque defienden lo suyo. Y lo que nosotros debemos defender no son ni los dogmas ni las posiciones de los hombres, sino lo que nos dejó escrito nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. No estoy de acuerdo con que la iglesia se haya dividido, no estoy de acuerdo con las denominaciones, y lo puedo sustentar por la Biblia. Estas divisiones lamentablemente se aprovecharon, o sea, se están sosteniendo. Ellos creen que
a partir de un avivamiento religioso, Dios les indicó que se dividieran o que tomaran una posición que se alejara de la unidad de la iglesia. Aquí también vamos a ver que no se ha cumplido lo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó cuando Él dijo: Padre, que todos seamos uno en ti, como yo estoy en ti, para que el mundo vea que son de nuestros. Orar los unos por los otros, amarnos y ayudarnos. Por lo tanto, eso no se ha cumplido. Lamentablemente no hay unidad, sino más bien división y rebelión. Y mire que estos famosos avivamientos, sé que se manifestó las divisiones de la iglesia que hoy en día llamamos denominaciones. O sea que estos avivamientos, entre comillas, fueron utilizados también para tener más divisiones, que hoy conocemos cantidad de iglesias con diferentes nombres, pero se hacen llamar cristianos. Vamos a ver qué tan cierto es eso, de que estos avivamientos nos indican o nos llevan a dividirnos del cuerpo de Cristo. Y ponemos un caso específico para que después no queden dudas, que fue el movimiento metodista en la iglesia de Inglaterra, lo que hoy se conoce como los metodistas. Parece ser que ellos fueron utilizados para que hoy en día tengamos mucho más divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Qué tristeza, porque el Señor nunca nos habló de que cada uno hiciera lo que quisiera, sino más bien todos centrados en Cristo, en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se manifiesta un avivamiento? Miremos a ver. En todo este proceso se dan además principios muy necesarios para el avivamiento. 1, un encuentro con la palabra. 2, obediencia a la palabra de Dios. Y 3, reconocimiento del pecado. Esos serían los básicos. Pero también tenemos otros. El 4, arrepentimiento y quebrantamiento. 5, ajustes sociales, o sea, convivencia, enfocados en la doctrina de Cristo, quitando todo lo pagano, quitando todas aquellas filosofías o ideologías de sincretismo, donde uno escucha que hablan de tradiciones del mundo, metiendo o combinando religiones budistas, del Islam, etcétera, etcétera. Eso no es así. Y en un avivamiento verdadero no se puede ver eso. Y que nos lleve a una restauración individual, no colectiva, genuina con Dios. En todo ello también vemos que debe manifestarse una oración profunda en cada individuo, un esfuerzo por buscar al Espíritu Santo y un trabajo que se desarrolla con un corazón dispuesto a Dios, como dice el Salmo 108:1. Y leámoslo. Exaltando sea sobre los cielos, oh Dios, si la medida de la misericordia y la verdad de Dios está muy por encima de los cielos y de las nubes. Entonces el honor y el reconocimiento a Dios también deberían ser tan grandes. Un Dios de gran misericordia y verdad es digno de gran alabanza y reconocimiento de gloria. Como podemos ver aquí en este salmo, nos está dando unos parámetros para que se manifieste un avivamiento, un verdadero avivamiento. Se debe exaltar a Dios. Debemos mostrar su misericordia y la verdad de Dios. ¿Qué quiere mostrarnos aquí el Señor? Que en un avivamiento primeramente debe dársele honor y reconocimiento a Dios y no a un movimiento tal, ni a una denominación tal como hemos escuchado, que dicen, aquí hay un avivamiento. Cuidado, el avivamiento se da en el cuerpo de Cristo, no parcial. En el avivamiento se le da la importancia a la persona usada por Dios, sí. Puede haber una persona que sea usada por Dios que tenga estas características de convocar para alabar y adorar a Dios. Pero para eso se necesita el rol principal del Espíritu Santo. Es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fue, Él les dijo, y vendrá otro consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo. Su efecto es que la dependencia humana se ciñe más a Dios, lo cual no lo hemos visto hasta ahora, porque cada cual, como dicen en el argot popular, tiene su toldo, su congregación. ¿Dónde está la dependencia humana a Dios y no a una congregación o a X o Y persona? Quien genera y regenera vida espiritual
si hay un acercamiento a Dios, eso nos va a generar y regenerar una vida espiritual, un crecimiento espiritual. Y por lo tanto también nos aviva nuestro alma. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da el deseo de buscar a Dios de día y de noche, de leer su palabra, de adorarlo, de orar, pero orar intensamente, no largas oraciones, no, sino intensamente con el Espíritu. Ahí es donde nosotros vamos a detectar un verdadero avivamiento. Veamos Mateo 3:11, que nos dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién habla ahí? Juan el Bautista. Él fue el profeta llamado a hablar de la venida de Jesús. Y él bautizaba con agua, pero él mismo lo reconoció y decía que el que venía, o sea, Jesús, Yeshua Mashiach, nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, que es hasta la fecha de hoy, tenemos esa gracia divina. Ahí es donde nosotros tenemos un verdadero avivamiento. A ver, el avivamiento es personal y cuando cada persona que está avivada se reúne, se convoca, entonces hay un fuego tremendo, un avivamiento más fuerte, porque hay varios. Eso es como coger una leña, prenderla, pero si la dejamos sola se va a apagar rápido, pero si metemos otros leños, esos ayudan a avivar ese fuego. Por eso es importante congregarnos. ¿Pero en dónde nos congregamos? Y tener también cuidado cuando se hable de avivamiento en una congregación. Miremos un poquito su historia controversial. Sí, tiene muchas controversias este tema del avivamiento. Desde el Antiguo Testamento, los reyes como David, Salomón o Josías fueron usados por Dios para desarrollar lo que se conoce como un avivamiento especial. O sea, eso viene desde el Antiguo Testamento, por el pueblo de israelita. Sin embargo, todos estos despertares se darían de formas diferentes. Mire que no hay un modelo, sino Dios es soberano de manifestarse a su manera en el tiempo que es, con las personas que es, por lo tanto no puede ser igual, aunque los principios divinos fuesen parecidos, ¿no? Podríamos hacer también un recorrido por el Nuevo Testamento para encontrarnos con personajes como Juan el Bautista, que les mencioné ahorita, y los mismos apóstoles. Ellos en sus reuniones se manifestó un avivamiento, porque cada uno estaba avivado. Miremos un poquito más adelante, por ejemplo, en la historia medieval del cristianismo, o la historia moderna del cristianismo y contemporánea. Llegando incluso a nuestros días, encontramos también personajes muy destacados como Pedro Baldo, Juan Hus, Juan Wish, Martín Lutero, o aquellos grandes predicadores como Spurgeon, Wilfrid, Moody, Finney y tantos otros, que serían hasta nuestro tiempo hombres y mujeres de Dios usados para un avivamiento histórico que iremos analizando a medida que avancemos en este tema. A continuación iremos tocando versículos que nos irá guiando más a entender y a identificar lo que es un avivamiento. Dios usa, como siempre, a personas, o sean instrumentos avivados. O sea, la persona tiene que primero estar avivada para ser dirigida, guiada o usada por el Espíritu Santo. No cualquiera lo puede hacer. ¿Y ese avivamiento lo puede traer a una congregación? Sí, pero por lo general lo trabaja en un sector, digamos, en un país o en una región, avivar. Y es lo que nosotros hemos conocido a través de la historia en Inglaterra, en ciertos pueblos de Inglaterra o de Gran Bretaña. O sea, el avivamiento se muestra en una región cuando la gran mayoría de la población están avivados. Pero también, lamentablemente, dentro de lo que se conoce como cristianismo, hay opositores, y habrán opositores o antagonistas, que en este caso buscan ser caudillos de los antiavivamientos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha engañado a muchos y se ha manipulado su fe, haciéndoles pensar que hay un avivamiento. Dado que a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa,
dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, en una iglesia, mire, metodista, episcopal, africana, que quedaba en la ciudad de Los Ángeles, California. Se presentó un avivamiento en 1906. Se inició el movimiento pentecostal a raíz de esa famosa o ese famoso avivamiento en la calle Azusa. Ahí es donde hoy en día vemos denominaciones pentecostales. La pregunta que yo me hago y que le hago a ustedes, ¿realmente era un avivamiento de Dios? Porque mire que se creó otro movimiento, otra división, otra denominación que es lo que se conoce hoy en día como los pentecostales, que recalcan la doctrina del bautizo en el Espíritu Santo. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo vamos a leer. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, ¿cómo estaban? Todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir unánimes? Que tenían un mismo sentir de adorar, de buscar a Dios. Y fuera de eso estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una de las condiciones para estar uno avivado es que uno está lleno del Espíritu Santo. 2, debe estar uno muy tranquilo, meditando la palabra de Dios y en oración. Pero la pregunta que podemos hacernos en esas reuniones pentecostales, por lo general se ven gritos, la gente se cae, la gente anda como borracha, etcétera, etcétera. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Eso es de Dios, que una persona se ponga a gritar, una persona tenga convulsiones, si eso es de Dios. Pero a ellos lo llaman ser tocado por el Espíritu Santo y ser avivado. Cuidado con eso, porque si yo les hablo de liberación, de sacar demonios, es la misma manifestación. Convulsión, se botan, gritan, etcétera, etcétera. No pongo en tela de juicio si el Espíritu Santo ahí se está manifestando o no, pero ese tipo de acciones son muy parecidas cuando se está haciendo la liberación, sacándole a una persona un demonio. Varios grupos cristianos han criticado al movimiento pentecostal y carismático, que son los que son más dados a ese tipo de manifestaciones, por prestar demasiada atención a las manifestaciones místicas como la glosalalia, que sería el signo obligatorio de un bautismo del Espíritu Santo para un creyente, o sea, que hacen creer y que debe ser obligatorio el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. Cuidado, porque el bautismo del Espíritu Santo se da cuando nosotros de corazón recibimos a nuestro Señor Jesucristo y no en una reunión aparte. Las famosas caídas al suelo, los gemidos, los gritos durante esos cultos, así como un antiintelectualismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay razón de ver uno eso, no hay lógica. Y hay que ponerle también un poco de lógica a esos movimientos, porque Dios es un Dios de orden. Una doctrina particularmente controvertida es la de la teología de la prosperidad. Ahí fue donde nació esa teología, en esos movimientos, que se difundió en 1970 a 1980 en los Estados Unidos, principalmente por los teleevangelistas pentecostales y carismáticos. Pero esto lo dejaremos ya que se trata de los próximos temas que nos ocuparemos. En el primer gran despertar o el gran despertar de un avivamiento fue un movimiento de revitalización cristiana que se extendió por la Europa protestante y América británica, y en especial las colonias norteamericanas en la década 1730 a 1740. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron a hablar más del avivamiento y buscarlo desde el año 1700 para acá, dejando un impacto permanente en la religión norteamericana, que es muy dada a eso. Vuelvo y repito, ¿qué tan ciertos serán esos avivamientos? Antes de acuñarse el término avivamiento en las iglesias protestantes, existieron previamente antiguos movimientos de reforma espiritual o de renovación religiosa del cristianismo,
desde el derramamiento del fuego del Espíritu Santo, se supone, en la iglesia primitiva, que fue en el año 30 después de Cristo, que eso sí se ha podido comprobar que sí hubo, porque los apóstoles fueron tocados, lo que les mencioné en Hechos de los Apóstoles, tras el cual se convirtieron a Cristo más de 3,000 personas, y eso lo podemos ver registrado en Hechos 2:41, pasando por el anacoreterismo, que quiere decir que la persona que vive en un lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación y a la penitencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí también personas que vivían en solitario fueron avivadas, como fue Antonio Abad y los padres del desierto, que eso fue en el occidente de Europa y en San Benito de Nurcia. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se desarrolla culturalmente un avivamiento. Toquemos por ese lado lo cultural. Como les decía antes, para que se manifieste un verdadero avivamiento no es individual, sino es colectivo. El Espíritu Santo nos aviva personalmente, pero debemos reunirnos para afectar una región, como en este caso los irlandeses lo vivieron. ¿Pero por qué? Porque muchos fueron avivados y eso hizo cambiar en cierta manera la cultura de ese país. Durante la Edad Media, las órdenes mendicantes, como la franciscana, llevaron a un fervor intenso a la iglesia de la época, proponiendo un cristianismo más radical a sus contemporáneos. Ahí nos muestra que pudo haber un verdadero avivamiento en esa orden franciscana. Ahora veamos cómo se desarrolla espiritualmente cuando una persona está avivada. El avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios, como lo había mencionado anteriormente, y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. ¿Qué quiere decir? Restaurarnos a la comunión con Dios. Lamentablemente, muchos hermanos se desvían fácilmente, sea por las circunstancias que sea, y necesitan ser restaurados esa comunión con el Señor. Dejan de congregarse, dejan de leer la palabra, ya no oran, etcétera, etcétera. Es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él se manifieste, esté al rojo vivo ese amor que debemos de sentir por Él. Como Él mismo nos ha dicho, tenemos que volver al primer amor, como lo dicen las 7 iglesias, a una de ellas. Volvamos al primer amor cuando lo empezamos a conocer, que estábamos avivados, queríamos en todo momento buscarlo. Seamos constantes para que se dé cumplimiento al gran primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Lo estamos haciendo? Cada cual tenemos la respuesta. En primera de Tesalonicenses 5:19, el apóstol nos habla que dice, no apaguéis al Espíritu. Cuidado, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero lo podemos apagar. ¿Y qué pasa si apagamos el Espíritu? O sea, se corta esa comunicación con el Espíritu Santo. Ustedes se han preguntado qué puede pasar. Ahí podríamos también pensar si realmente somos salvos o no. Es por eso que debemos evitar a toda costa darle lugar a la carne. ¿Qué quiere decir la carne? A nuestras decisiones y pasiones pecaminosas. Y tener especial cuidado con las personas a nuestro alrededor que no entienden el fuego, la fe y la pasión que tenemos por Él. Nosotros no podemos reunirnos en una congregación donde todos no estamos unánimes con ese sentir, porque ahí no se va a presentar un avivamiento. Si las personas que están a mi lado no están en ese mismo sentir, unánimes, pues les pregunto, ¿será que se presenta un avivamiento ahí en ese sitio? Pues déjenme decirles que el diablo tiene miedo de un creyente que tenga la llama ardiendo en su corazón y que contagie a los demás. Él siempre va a buscar apagarnos esa llama, a desviarnos de ese amor o desanimarnos para dejar de amar al Señor como debe ser. Déjenme decirles que Satanás es experto en eso. Va desviando, va confundiendo, desanimando, etcétera, etcétera. Como creyentes, somos absolutamente responsables de ese fuego que el Espíritu Santo nos enciende, que ha puesto en nosotros. Y es por eso que no podemos desviarnos, hermano.
ni salirnos de la misión que como iglesia Jesús nos dio. ¿Y cuál es esa misión? Mirémosla en Apocalipsis 2, 4 al 5. Y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién lo dice? Jesús. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Quita la presencia del Espíritu Santo, se apaga, y será que seguimos siendo salvos. Muchos dicen que la salvación no se pierde, correcto, pero no se pierde porque la cuidamos. Pero a mi parecer, muchos pueden perder la salvación porque no la cuidan. Acuérdense de las 10 vírgenes. 5 quedaron con el Señor y las otras 5 quedaron por fuera y no pudieron entrar, siendo que las 10 estaban ahí reunidas en un mismo sitio y se suponían que esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos advierte que si perdemos el primer amor, vamos a perder el fuego. Dios mismo vendrá y lo quitará. Mucho cuidado con eso. Por eso este tema es bastante interesante y que debemos de conocerlo muy bien, qué es ser uno avivado y qué es vivir un avivamiento. Sabemos que el avivamiento debe ser la condición del creyente redimido, no la condición de un creyente. Hay muchos que creen en Jesús, en Dios, pero no le creen. Y el que le cree a Él es lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios y en teología, redimidos. Y un redimido es salvo. A eso sí no hay duda, porque el redimido es entregado al Señor, mas un creyente no. Cree en Él, pero no le cree a Él. Buscar la presencia de Dios permanentemente lo hace un redimido. Sabemos que la voluntad de Dios es dar un despertar. Él nos pone la chispa, ese fuego, pero esa chispa tiene que generar un fuego tremendo, avivado. Pero vemos en la realidad que la mayoría de los que se congregan están dormidos, están en un confort. Parece ser que las congregaciones se volvieron sitios de reuniones sociales, de eventos sociales. Vegetan espiritualmente y la mayoría caen en una tibieza espiritual y es ahí donde se desvían y el enemigo empieza a enredarlos, a confundirlos y lamentablemente se alejan del Señor y algunos más osados crean sectas que porque no están de acuerdo con la doctrina básica, sino que Dios les ha revelado una nueva doctrina. Cuidado con eso. Entonces nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Qué explicación podemos ofrecer ante esto? ¿Qué podemos nosotros decir cuando estamos avivados? ¿Cuáles son las razones de ver una persona en una condición apagada, en su tristeza? ¿Qué le falta? ¿Cómo comienza un despertar? Avivados, hermano, buscando el avivamiento, la presencia del Espíritu Santo, ese fuego santo. Entonces aquí vemos o nos preguntamos, oiga, ¿qué requisitos se necesitan en nuestras oraciones para que sean atendidas y podamos tener un avivamiento primeramente en nuestro corazón y llevarlo para otros hermanos? La oración y el avivamiento son dos cosas inseparables. Si no hay una oración espiritual de profundidad, lo que Pablo y los textos del Nuevo Testamento dice, una oración con el espíritu, no con el alma. Déjeme decirle que esas son dos condiciones que se necesitan. La oración y el avivamiento son inseparables. Quiere realmente un avivamiento, debe haber una oración profunda. No lo confundan con oraciones largas o rezos, eso no es. Una oración profunda, como les comentaba, es algo que salga de nuestro espíritu, de nuestro interior, que nuestro corazón sienta ese arrepentimiento, ese deseo, esa hambre por buscar a Dios, por amarlo. Ahí es donde nosotros podemos llegar a un verdadero avivamiento. Y mire que nuestro Padre nos dice, donde hay un avivamiento, ahí hay oración, y donde hay oración está el Espíritu, y el Espíritu en verdad. Necesariamente sucede un despertar. Eso es lo que Dios nos muestra. Nuestro Padre nos
nos habla de eso. El Dios Elohim, como se conoce en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es Elohim? Donde se manifiesta la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están esperando el momento para finalmente poder darnos un avivamiento. En Isaías vemos un texto que nos guía y es interesante, hermanos. Isaías 33, del 9 al 10. Y dice al respecto, por favor pongan mucha atención, dice, la tierra se ha secado y languidece, el Líbano se ha avergonzado y se ha marchitado, Sarón se ha convertido en un Áraba Basán y el Carmelo se ha sacudido. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado y ahora seré ensalzado. Mire, cuando uno está en verdaderas crisis y desgracia, nuestro corazón está dispuesto para alabar a Dios y ensalzarlo, de buscarlo. ¿Por qué tenemos que llegar hasta esa situación? Cuando ya todo lo tenemos perdido, hermano. Cuando no tenemos ninguna ilusión. Dios en su infinita misericordia a través del Espíritu Santo nos pone que lo busquemos para ser avivados y levantados, hermano. Pero qué tristeza que tengamos que llegar a esa situación. Pero así somos. Y aquí no nos escapamos ninguno. Esto lo dijo Dios en aquellos tiempos a Israel, que era su pueblo y sigue siendo su pueblo. Sin embargo, también Él nos dice en el día de hoy, cuando leemos el siguiente texto, ahora me levantaré, dice Jehová. Vemos que Él lo dice con referencia a la tierra que ahora se ha secado y languidece. Jesús va a venir por su pueblo también, no solamente por la iglesia. Y será levantado, porque en este momento está seco, Israel está seco. Por eso Él no quiere proclamar otra cosa con esto que lo que está escrito en Isaías 44:3, que dice, porque yo, ¿quién lo dice? Dios Jehová, derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. O sea, va a avivar a ese pueblo. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Qué hermoso. Dios es misericordioso, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Justamente esto es lo que Dios desea dar a una tierra que en sus ojos está triste y abatida, como es lo que hoy en día vemos a nivel mundial. El Señor es misericordioso. Naturalmente que también esta declaración se refiere en primer lugar a Israel, pero estoy contento de poder saber con seguridad que el Señor también nos dirige esta palabra a nosotros, los que no somos judíos, en los tiempos actuales, en el día de hoy. No perdamos esa esperanza. No nos dejemos llevar por lo que vemos y oímos, porque tenemos una esperanza y esa esperanza nos la da ¿quién? Nuestro amado Dios, que Él la cumple. Haciendo ya un resumen de lo que hemos hablado sobre cómo viene un avivamiento. Para poder alcanzar un verdadero avivamiento debe darse ciertas condiciones en nuestras vidas, pero también hay otra cosa que nunca debemos olvidar con respecto a un avivamiento, la oración, que ya la habíamos hablado. Debemos pedir, tú y yo, que seamos avivados para ser utilizados para un avivamiento en una región, en una sociedad o en una congregación, donde el Señor quiera que seamos avivados. Seguidamente, no quisiera abocarme a hablar de por qué debemos orar por un avivamiento, sino más bien me gustaría dar algunos ejemplos que demuestren claramente que la oración a favor de un avivamiento es totalmente bíblica. Esto no son suposiciones. Estamos aquí ciñéndonos en la palabra de Dios. Recordemos lo de Asaf. Eso está en el Salmo 80, versículo 19. Que también encontramos algunas partes en el versículo 4 y 8. Ellos oraban 3 veces y decían, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu trono, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué hermoso ese sentir que ellos sentían, que ellos interpretaban que salía de lo más profundo de su ser. Esa es una de las formas
de cómo debemos de orar y pedirle al Señor, no solo palabrerías. Naturalmente aquí, si consideramos el contexto y lo analizamos, se trata más bien de un avivamiento exterior, porque se estaba pidiendo era para una región, pero que no podemos desconocer que ellos ya estaban avivados en su interior. Pero si uno o más o menos conoce la historia bíblica de Israel, sabemos que el pueblo de Dios siempre había una renovación interna antes de haber una externa. Por lo tanto, el orar de Israel por un avivamiento exterior es a la vez un llamado a la renovación interior. Tenemos el caso palpable del rey David, por ejemplo, un hombre que primero fue avivado interiormente para después llevar a la nación a un avivamiento. En el Salmo 85:7 encontramos otra oración, otro ejemplo, ¿no? A favor de un avivamiento o de una renovación espiritual. Eso lo encontramos expresado especialmente en el versículo 7, como le había dicho ahorita, donde los hijos de quién, de Coré, que ellos también participaron en algunos salmos que hoy en día encontramos en la Biblia. Y ellos que imploraban, mire cómo oraban ellos. No volverás a darnos vida, de modo que tu pueblo se alegre en ti. Y en Habacuc 3:2 dice, pienso yo que ahí encontramos en el Antiguo Testamento como la última oración por un avivamiento. No se ha encontrado dentro del Antiguo Testamento otra oración así, que se pida un avivamiento, en Habacuc 3:2, donde el profeta clama, él está clamando, rogando, implorando. Oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Jehová, avívala en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cómo sería lindo que nosotros, los que estamos viviendo en este país llamado Colombia, estuviéramos unánimes pidiendo un avivamiento para parar todas estas cosas que están sucediendo en este país? Analicemos este versículo un poquito. Este tercer capítulo también es llamado el Salmo de Habacuc. Vea lo que él nos enseña cuando ora. Miramos en la primera frase. Oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Jehová. Y presten atención que él no se quedaba con esto, sino que en vista de la obra del Eterno, la cual ha visto, pide ahora lo siguiente, y dice, avívala, porque él sabe que Dios lo aviva. En medio de los tiempos, ¿en qué tiempo estaba viviendo en ese momento Habacuc? Tremendos. Su pueblo estaba dividido, su pueblo estaba encarcelado, estaba llevado como esclavos. Y por eso él dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, en medio de ese sufrimiento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mis hermanos y hermanas, hagámonos esta pregunta, ¿no hemos también nosotros recibido un mensaje acerca de él, de nuestro amado Jesús? ¿Por qué no buscamos avivarnos? ¿No nos dice una y otra vez las Escrituras que debemos de buscar a Dios? ¿Que debemos desear ese avivamiento, hermano? Sin lugar a dudas, tenemos que hacerlo. Pensemos tan solamente en las maravillosas palabras del Eterno que nos dio a conocer en Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Mire que al buscar un avivamiento y puede uno llevarlo a su familia, el Señor en su misericordia bendecirá a nuestros hijos y nuestra descendencia. Mire qué lindo, mire cómo es nuestro amado Dios, cómo nos ama, hermano, cómo es misericordioso. Él no está esperando llevarnos a juicio y condenarnos, no. Él está deseando que le creamos, lo amemos, entreguemos nuestra vida a Él para estar con Él eternamente, hermano.